Malaquías. Vaya nada más que abra la escritura. Gloria a Dios. En el libro de Malaquías. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Va usted a abrir Mateo y un libro anterior está el libro de Malaquías. Vamos a utilizar el versículo el capítulo número 4. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Nuestro próximo servicio es el martes. Gloria a Dios. Invitamos a todos porque vamos a inaugurar y vamos a estar aquí en la esquina. Capítulo número 4. Voy a leer solamente 2 versículos en donde me llama mucho la atención lo que voy a leer, y los voy a leer para que usted tome su lugar y reciba el consejo de la palabra de Dios. Leo el versículo número 5 y el versículo número 6 del capítulo 4 del libro de Malaquías. Como siempre lo hacemos, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón, oiga eso, de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tome su lugar si usted es tan amable. Bueno, damos gracias a Dios por el versículo 5 y 6 del capítulo número 4 del libro de Malaquías. Damos una cordial bienvenida. Bienvenida a mi hermana Lidia, Dios te bendiga. Bienvenida a mi hermana Mimi y mi hermanas y familias de Alhambra, y Ramoncita y Sergio y todos seamos bienvenidos. Me llama la atención lo que acabo de leer de una manera muy poderosa, porque esto está profetizado. Antes que venga el día fuerte y terrible, hermano amado, tiene que venir el profeta Elías. Pero me llama la atención porque está hablando del espíritu de Elías, está hablando del poder de Elías, está hablando de algo, hermano, de una administración muy sobrenatural antes de que venga la gran tribulación. Pero me llama la atención que Dios conoce el corazón de los padres hacia los hijos, que tiene que hacer volver, sanar, restaurar. Dios quiere elaborar las familias y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermano, me llama mucho la atención porque yo estoy leyendo de que Dios es un Dios que dice la escritura familiar. Hay familias en los cielos como hay familias en la tierra. Me llama la atención que las familias Dios las ha instituido. Me llama mucho la atención los hijos de Dios que tienen su cónyuge. Me llama la atención que tienen sus hijos. Me llama la atención que Dios está tratando en la tierra, hermano amado, con simiente de Él. Me llama poderosamente la atención el trato tan directo y tan profundo que Dios tiene con aquellos que Dios ha hecho un pacto. Dios no es hombre, Dios no es hijo de hombre, Dios no es como nosotros los seres humanos que fallamos. Dios es Dios y está sentado en su trono. Y Él cuando promete algo, Él lo cumple. Pero me llama la atención que Dios es un conjunto de leyes.
Me llama la atención que Dios, hermano, ha hecho un pacto. Y me llama la atención que Dios va a hablar con los hijos del pacto. Yo quiero que usted piense, los hijos del pacto. Voy a hablar de las tres luces. Voy a hablar algo que me ha llamado mucho la atención. Abraham en la Biblia es el hombre de pacto. A él Dios le prometió que de sus lomos, de aquí, de sus lomos, saldrían muchos hijos. Y me llama la atención que surgieron tres clases de pueblos que existen hoy en día. Y esas tres clases de pueblos, esos tres hijos, son los judíos, los musulmanes y los cristianos. A estos tres grupos se les conoce como las tres luces. A estos tres grupos se les conoce como las tres grandes religiones que rigen y que mueven todo el mundo entero. Son las tres religiones más grandes del mundo: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Pero son tres simientes. Y eso es lo que me llama a mí la atención, hermano. Tres simientes que representan tres clases de hijos que han salido del mismo lomo. Porque los tres salieron del mismo lomo. Ismael es hijo. Oiga, Isaac es hijo. Por eso me llama la atención, hermano amado, que estas tres clases de simientes representan tres clases de hijos. Y nosotros los cristianos también somos hijos de Abraham. Así nos llama la escritura. Amén, amén. Por eso observe lo que la Biblia dice en referencia a los hijos del pacto. Tres clases de hijos que han salido del mismo lomo de un hombre llamado el padre de la fe. ¿Cómo se llamaba el padre de la fe? Abraham. Muy bien. Estos tres hijos que han salido del mismo lomo de un hombre, los tres tienen un pacto que Dios ha hecho con ellos. Hermanos, los tres tienen un pacto con Dios. Pero oiga esto, óigalo despacito. Y es el mismo pacto que Dios ha hecho con los tres. Pero no a todos los hijos les funciona de la misma manera el pacto. Yo quiero que usted piense y quiero que vaya conmigo para que veamos la revelación del pacto en las tres simientes. ¿Por qué razón tenemos que ver esto? Porque como hijos de Abraham, a nosotros nos incumbe, porque como hijos de Dios, Dios tiene un pacto. Porque como hijos de Dios, Dios nos ha revelado a Jesucristo. Como hijos de Dios, Dios se ha manifestado a nosotros. Como hijos de Dios, Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Como hijos de Dios, hermano, usted y yo tenemos derechos legales delante de su presencia y tenemos acceso hasta el lugar santísimo por medio del sacrificio y de la sangre, para alabar y adorar al Dios que es Espíritu, al gran yo soy que se reveló en el Antiguo Testamento y al gran yo soy que se revela en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Él no cambia. El Dios que usted y yo tenemos nos ama
incondicionalmente. Démosle a Él la primera ofrenda de palmas, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Me llama la atención y yo quiero solamente que piensen la revelación del pacto en las simientes. Yo quiero que piense, veamos cómo maneja cada uno de ellos la revelación de Dios a su vida. Unos no creen para nada la herencia del pacto. Otros creen en parte la herencia del pacto. Otros la creen con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y esperan la herencia del pacto que Dios ha hecho con ellos, la tierra que fluiría leche y miel, a la cual nos llevará el Padre, que es símbolo y figura del reino de los cielos. Los hijos de Dios tenemos promesa, los hijos de Dios tenemos un origen, los hijos de Dios tenemos una identidad, los hijos de Dios tenemos un destino, los hijos de Dios tenemos a Dios, estamos bendecidos, estamos en victoria, tenemos Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos al ángel. Démosle una ofrenda de palmas al Dios de pactos. Simiente número 1, Génesis capítulo número 13. Voy a ser breve, porque yo quiero que usted entienda y comprenda lo que se le ha manifestado y revelado. ¿Cómo maneja la revelación usted de Dios a su vida? Génesis capítulo número 13, si usted es tan amable. Mire qué interesante. 13. Gloria a Dios. Observe. Versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente, descendencia, para siempre. Versículo 16. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Simiente número 1 se llama simiente polvo de la tierra. Simiente número 2, Génesis capítulo 22. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Observe la simiente número 2. Oiga, esto es para mí muy interesante. El capítulo 22, usted va a leer solamente un versículo, el 17. Oiga, el Padre, oiga Dios, ¿cómo habla? Haciendo un pacto con su hijo Abraham. 22:17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, que es lo mismo que simiente, como las, ¿qué dice? Estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia, es lo mismo que simiente, poseerá las puertas de tus enemigos. Ok. Acabamos de leer la simiente número 2, que se llama simiente estrella
estrellas de los cielos. Pero qué tremendo, porque aquí está la simiente polvo de la tierra. La número 2, allí mismo está. Simiente arena del mar. Oiga, el 17, ahí están dos simientes. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Ojalá me esté dando a entender. Simiente número 3, ahí está. ¿Y cómo? Ahí está la otra simiente. La arena que está a la orilla del mar. Qué interesante. Simiente polvo de la tierra, simiente arena del mar y simiente estrellas de los cielos. Ok, ¿qué quiere decir esto? Mucho. Aquí vemos nosotros a través de la palabra de Dios, los que estudian, no los que leen, los que estudian, los que son hijos del pacto. Hermano, que aquí está la revelación de las simientes, en donde Dios nos enseña que es sumamente importante saber de cuál de las tres simientes somos nosotros. Nosotros ya sabemos de cuál simiente nosotros somos, pero me llama la atención que la iglesia aquí recibe una promesa. Miren 17 al final: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Jesús le dijo, hermano amado, óigame por favor a la iglesia, que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. La simiente tiene la promesa, hermano, la simiente de Dios, los hijos del pacto. Nosotros los cristianos tenemos la promesa de que Cristo Jesús iba a edificar su casa, que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús místico y que Él es la cabeza. Tenemos la promesa, hermanos amados, de que la iglesia no es del polvo de la tierra, no somos terrestres, nosotros somos del cielo. Tenemos la promesa, hermano amado, de que Jesús iba a resguardarnos, de que las puertas del Hades, los poderes de la muerte, no pudieran venir a destruir la iglesia. Usted y yo tenemos la simiente, hermano amado, somos, más bien dicho, la simiente a la cual Dios le ha hecho no solo la revelación que somos del cielo, que venimos del cielo, estamos en la tierra y que vamos de regreso a la casa del Padre, sino que nos ha revelado, hermano amado, que nada ni nadie nos podrá derrotar ni destruir, porque somos el pueblo de Dios, somos los redimidos, somos la iglesia que ha tocado vivir los últimos días y años en esta faz de la tierra. Somos la iglesia que amamos a Dios, somos la iglesia que buscamos su rostro, somos la iglesia que nos consagramos, somos la iglesia que lo anhelamos, somos la iglesia que lo deseamos, somos la iglesia que Él ha llamado. Aquí hay simiente de Dios que Dios ha llamado porque quiere bendecir, quiere edificar, quiere tratar Dios con las familias. Mateo 16, 18. Gloria a Dios. Vean los hijos del pacto, vean la iglesia. Vaya, si no conocemos la guerra espiritual, el ataque, la confusión, los conflictos, los problemas, las enfermedades, los desiertos, las angustias, el sufrimiento. Vaya si la iglesia no tiene aguijón. Vaya si nosotros no tenemos retos, obstáculos. Hermano, todo eso que le estoy mencionando, usted y yo lo experimentamos y lo hemos vivido en nuestra vida cristiana. 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
hablando Jesús de Él mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles son las puertas del Hades? Los poderes del infierno. ¿Cuántos saben que a nosotros nos atacan y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra demonios, espíritus inmundos, gobernadores, poderes, hermano amado, que nos hacen la guerra, que nos atacan porque el diablo, que el Señor lo reprenda, vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús, el Cristo, vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a sanar, a perdonar, a limpiar, a dar vida, a restaurar, a levantar. Él vino para honrar la creación que había caído, hermano amado, y Él vino para derramar su sangre preciosa. Por eso me llama la atención. Aquí dice que los poderes del infierno no la pueden vencer. Oiga, los poderes del infierno no pueden vencer a la iglesia, a menos o a no ser que no sea iglesia. Si la vencen, la hacen pedazos, sea chiquita, sea mediana o sea gigante. Porque cuando no es iglesia, solo es una reunión de gente sin pacto. Y me llama la atención porque les prestan los púlpitos a los presidentes y a los políticos para que vengan, hermano amado, y hablen en las iglesias. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, con el sistema de Babilonia? Dios no tiene nada que ver. Eso es una gran verdad. ¿Usted ha visto las iglesias que les prestan los púlpitos a los políticos y a los presidentes y a los que van a surgir? El púlpito en donde vienen a hablar política y a hablar, hermanos, sobre otras cosas que son opuestas al reino de los cielos. Y nosotros como iglesia entendemos que la iglesia que no es levantada y puesta por Dios, sin importar el tamaño ni quién sea, hermano, si no es una iglesia de Cristo Jesús, hermanos, son reuniones de gente sin pacto. Y eso a mí me ha llamado la atención, porque la palabra iglesia en griego significa reunión de ciudadanos del reino de los cielos. La iglesia es una asamblea de gente convertida del reino de las tinieblas al reino de la luz, de gente que ha nacido de nuevo, de gente que se ha bautizado, de gente que arregla su vida, de gente que reconoce, de gente que se compromete con Dios, de gente que lo ama, de gente que lo busca, de gente, hermano amado, que está dispuesta a perseverar en los caminos de Dios. Démosle a Él, si usted gusta y quiere, a Jesús una ofrenda de palmas. Gente convertida, gente convenida, pacto con Dios, convenio. La iglesia a través de los siglos, hermano, y de toda la historia ha enfrentado problemas de diferentes índoles, pero sobre todas las cosas, los ataques terribles que ha sufrido la iglesia de los poderes del infierno han sido, hermano amado, impresionantes, porque el diablo ha querido destruirla, el diablo ha querido derribarla, el diablo la ha atacado y la iglesia ha estado bajo ataque por siglos. Pero lo más tremendo de todo eso, hermano amado, es que no ha podido destruirla, porque Dios está con su iglesia y mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá destruir a la iglesia? ¿Quién podrá arrancarnos el amor de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones? ¿Quién? Pablo decía, ni la muerte, ni la vida. Y hablaba Pablo de una serie de situaciones que van a venir a atacar
a la iglesia de Cristo Jesús. Nada de esto ha podido destruir a la iglesia. Pero lo que yo considero y creo que sí puede destruir a la iglesia es la falta de revelación en el pacto que Dios ha hecho con su iglesia. Hermano, mi pueblo perece. No pereció, perece por falta de conocimiento, por falta de revelación, por falta de comunión. La ignorancia puede hacer que la iglesia empiece a ser carcomida por medio de las tinieblas. Luego las tinieblas empiecen a carcomer y a causar y a crear en la iglesia división, murmuración, chismes, contiendas, disensiones, divisiones, desacuerdos, rebeldías y una serie de cosas que sí pueden destruir a la iglesia que estudiamos el día viernes, que se llama la doctrina de Balaam. Porque el diablo opera sigilosa y cautelosamente, con inteligencia opera, hermano. Y si la iglesia no tiene la revelación del pacto que Dios ha hecho con él, si la iglesia no lo busca, si la iglesia no lo ama, si la iglesia no cumple su función, si la iglesia no ora, si la iglesia no ayuna, si la iglesia no se consagra, si la iglesia no se une, si la iglesia no se mete, ¿qué cree que es lo que va a suceder? Vamos a abrir puertas, vamos a ceder derechos legales. Y cuando menos nos damos cuenta, hermano, viene la desunión, las divisiones, los pleitos, hermano, y una serie de cosas que vienen a ser como un cáncer interno. Cuando a alguien le sale un puntito como un lunar, puede decir: ay, mira, me salió un puntito. Nadie sabe si ese puntito como un lunar es cáncer, hermano. Y un cáncer que empieza con como un lunar, un puntito pequeño, puede terminar la persona en la tumba, lo puede matar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, hermano amado, un diagnóstico. Tenemos que examinarnos, tenemos que discernir, tenemos que ver qué es lo que se mueve, tenemos que ver qué es lo que Dios pide de la iglesia, qué es lo que Dios quiere. Tenemos que ver nuestro nivel espiritual, tenemos que ubicarnos, qué es lo que yo busco en el reino de los cielos, qué es lo que yo quiero como servidor, como obrero, como siervo, como ministro, como oveja. Hermano amado, Dios está con nosotros, pero Dios quiere que conozcamos su pacto, su palabra. Dios quiere que oremos con fe. Dios quiere que busquemos su rostro. Dios quiere que la iglesia lo alabe. Dios quiere que la iglesia sea libre. Dios quiere que la iglesia lo adore. Dios quiere que la iglesia, vamos, démosle a él una ofrenda de palmas. Por eso me llama la atención la falta de revelación. Mucho. ¿Sabe? El diablo trata de cegar la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la revelación de la palabra de Dios es un elemento vital en el pacto que Dios ha hecho con sus hijos. Miren, nomás le voy a leer un versículo. Yo quiero que usted vaya conmigo a leer 1 Corintios capítulo 4. Solo observe este versículo. Gloria a Dios. 4. Aleluya. Versículo 1 Corintios capítulo 4. 4:3. Gloria a Dios. Mire el pacto. Mire lo que él entendía, su humanidad, la naturaleza de Dios. Mire lo que él pensaba de sí mismo. Decía Pablo, 4:3, 1 Corintios, decía Pablo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Oiga eso. Y ni aún yo mismo, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué quiere decir este verso? Que Dios nos dio vida espiritual, que Dios nos dio vida eterna, que Dios nos dio la salvación del alma. La salvación del alma es un don, es una gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y Dios dice en su palabra que los dones
Y los llamamientos de Dios son irrevocables. Si Dios me salvó, si Dios me dio vida espiritual, Aleluya. si Dios me dio vida eterna, está diciendo Pablo, yo conozco la palabra. Mire lo que está diciendo Pablo, conozco la palabra y sé que soy salvo, y sé que soy hijo, y sé que Él me ama incondicionalmente, Gloria a Dios. y sé que Él está conmigo. Él me llamó, lo sienta o no lo sienta. Hermano, Pablo dice, a mí el que me llamó fue Dios y no los hombres, ningún ministerio, ninguna iglesia. El que llama a los hombres es Dios, el que murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre es Jesús. El que salva las almas es Jesús. Démosle a Jesús gracias. Gracias porque somos salvos eternamente y para siempre. Ahora, claro, nos dieron la salvación, hay que cuidarla con temor y temblor, porque es sumamente importante entender eso. Por eso es que cuando uno pierde su identidad y baja la guardia, hermano, le caen encima una serie de espíritus inmundos a uno, sea quien sea. Lo ministran, lo confunden, lo estorban, lo atacan, lo ligan, hermano, y lo empiezan a oprimir de una manera horrorosa. Por esa razón es que Dios a Israel, a los hijos del pacto, les dijo Dios que tenía que mandar a el profeta Elías a la tierra. ¿Por qué tiene que mandar Dios al profeta Elías a la tierra? Porque antes de que se derramen los juicios de Dios y venga Dios con maldición a herir a la tierra, Dios quiere que las familias, Dios quiere que los hijos del pacto sean ministrados. Hermano, ¿por qué razón? Porque la guerra espiritual se intensificará en estos últimos días. Y la simiente de Dios, hermano, necesitará el poder de Dios como nunca antes en la historia de la iglesia sobre la faz de la tierra. Las noticias son proféticas. Todos los ámbitos están siendo sacudidos. El escenario cosmos, el escenario tierra, el escenario Israel, el escenario iglesia. Vea la política, vea la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Vea cómo se ha encendido en todas partes del mundo. Estamos en una Sodoma, en una Gomorra gigante, más grande que la que el Señor tuvo que derramar fuego y azufre. Hermano, el trato de Dios con los hijos del pacto es que Dios quiere tratar con nosotros para poder tratar con nuestros hijos. Cuando Dios trate con nuestros hijos, va a tratar con la familia. Dios quiere tratar, Dios quiere que yo y cada uno de los que estamos aquí como familia nos tomemos de la mano y tengamos nosotros devocional en nuestras casas. Dios quiere que nosotros, hermano, estorbemos a nuestros hijos del pecado y les digamos no. Eso es del diablo y uno se puede perder e ir eternamente y para siempre al infierno por causa del pecado y por causa del diablo. El deber de todo padre y de toda madre es estorbarlos, es enseñarlos, es instruirlos, es educarlos, es amarlos, es protegerlos, es corregirlos, es castigarlos aunque tengan bigote y tengan barba, aunque tengan hermano amado ya más de 20, más de 30, más de 40. Dios quiere tratar con familias sacerdotales. Amén. La única manera que Dios llegue a nuestros hijos, ¿quiénes son? Los padres. Nuestros hijos nos examinan. Nuestros hijos, hermanos, nos disciernen. Nuestros hijos en nuestros hogares son los que nos ven vivir la intimidad. Son los que nos ven vivir la realidad de ese Dios que usted y yo decimos cuando vamos a la iglesia.
Nuestros hijos nos ven en la recámara, nos ven, hermano amado, nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestras obras, nuestros testimonios. Ellos ven eso, ellos no oyen nuestras palabras. Yo no le puedo decir a mis hijos, ora, si ellos no me ven de rodillas orando. Yo no le puedo decir a mis hijos, lean la Biblia, si ellos no me ven leer la palabra de Dios. Yo no le puedo decir a mis hijos, teman a Dios, ámense, respétense, si yo me pongo con mi esposa a pelear como perro y como gato. No puedo, no tengo autoridad, Dios no me respalda. Mis hijos me pueden escupir la cara, no literalmente, pero con palabras se van a burlar de mí, me van a dar la espalda. ¿Usted cree que me van a hacer caso? Si luchando, si portándose bien humanamente hablando, instruyéndolos y estorbándoles. Dice el libro de Proverbios que la necedad está ligada en el corazón de los jóvenes. Cristiano, no cristiano, todo el que sea joven como nosotros los que fuimos jóvenes un día, todos los que sean jóvenes tienen la necedad ligada y arraigada en su corazón. ¿Cómo le hago? ¿Golpeo a mis hijos? No, con la vara, hermano, voy a tratar con la necedad, voy a enseñarles, voy a instruirlos, voy a amarlos. Yo quiero que cuando el Señor venga me vaya yo con mi familia. Porque esa es la idea de amar al Señor y de decir, Maranata, Cristo viene. El que no ame la venida del Señor, dice la Biblia, sea anatema. O sea, ama a Dios o no lo ama. Amén, ámelo todo, con todo, también con hijos. Ámelo como nunca ha amado nada en esta vida, porque en esta vida todo es temporal y pasajero. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios es eterna, es segura, es estable, no pasará. Los hijos del pacto estamos bien parados en la palabra de Dios. ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas a la palabra que Dios ha